Saludos a todos, muy buen Nick Nash. Estamos aquí en el Sabatino, programa del mismo nombre, este 22 de noviembre, día 9, Ocelote o Trebolón Ish, o bien Chicknawi Ocelotl. Busca las causas, no actúes sin reflexionar. Cultiva la paciencia y el control emocional. Desarrolla tu lado práctico. Estamos aquí con Vicente Valdés, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Chignawi Atl. Yo soy Chikwe Tecpatl, nombre calendárico. Igual, pues con mucho gusto aquí de saludarte y pues también saludar a los toltecas que se conectan. Y pues bueno, en esta ocasión pues va a ser un programa cortito, en el cual, bueno, así decimos, ¿no? Y luego nos extendemos, pero pues vamos a procurar pues hacer como una, saliendo del fuego nuevo, ¿qué es lo que viene? Pues bueno, viene el solsticio de invierno y comentarles que en breve vamos a tener un enlace con Tirso Marín, que nos va a comentar acerca del evento que van a hacer justamente para el solsticio de invierno allá en Tierra Sagrada de Lomas de Tacojalpa, Minatitlán, Veracruz, México, en donde después de pues bastantes ejercicios que han hecho desde el año 2005, si mal no recuerdo, han hecho manifiesto, ¿no? En diferentes actividades, desde una que nos marcó y fue bastante interesante, que se dio justamente con la conmemoración de un libro que crearon, un investigador que se dio a la tarea de ver fuentes y de hacer un registro minucioso para encontrar que la Huehuetlapala Antigua se encuentra justamente en Minatitlán, Veracruz, esta sección que se encuentra arriba de Minatitlán, cuya extensión pues, es de más de 2 kilómetros con una isla artificial de más de 2 kilómetros con montículos en donde tuvimos el gusto de conocer a don Tirso a Marín y a su hijo, quienes desde hace 20 años y más, ¿no? Han resguardado este sitio, este patrimonio, este legado, y pues nos van a dar detalles del mismo, ¿no? Es uno de los sitios más sagrados de Anáhuac. ¿Y por qué lo es? Pues ahí fue donde resucitó Seacatl. Y pues no es que lo haya hecho literalmente, ¿no? En su carne, si él se inmoló en otro sitio sagrado, en Lomas de, perdón, Tlachinoltepetl, donde en una hoguera pues se incineró, pero pues, probablemente quedaron sus restos, sus cenizas en la cima de esa montaña que como característica pues es un sitio mirador maravilloso que apunta directo al pico de Orizaba, y les mandamos un saludo allá a nuestro amigo Eric, a Ilei y a Rayman también, quienes desde distintas perspectivas, pues, han sumado esfuerzos para posicionar a este sitio sagrado como uno de los más importantes también, ¿no? Ahí fue donde se inmoló Seacat, donde parte. Lo que resucita en Lomas de Tacojalpa es el libro, justamente, que pues permitió dar a conocer pues la historia de Anáhuac, ¿no? Recapitulando con los avatares previos, y que pues el maestro Frank Díaz pues registró y capturó en su obra El Evangelio de Quetzalcóatl, ¿no? Quien está trabajando, editando documento. Igual conocerán que está el libro de El último avatar de la serpiente emplumada, en el cual pues agradecemos infinitamente a Eduardo Donde, a la Fundación Donde, por habernos invitado a participar, ¿no? En lo que es el podcast, que también pues, habrán visto con el amigo Mardonio Carballo, y los compañeros, los amigos también de Warp, Alejandro Franco, le mandamos un abrazo. Y pues ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Encontrando toltecas en el camino, como pues para hacer esa recapitulación, que por cierto, nos falta ir a hacer un montón de documentales de los materiales que tenemos, John, y que pues van desde la maestra, bueno, hay un montón de maestras y maestros, ¿no? María del Carmen, la maestra Paula, Marcos, allá en la zona Mija, en Tlahuitoltepec, Tirso Marín y su hijo, allá en Lomas de Tacojalpa, Eric y Ley, allá en,
en Chocamán, Veracruz, los amigos ahí de Chocamán, perdón, de Coscomatepec, donde hay una conferencia bien interesante que fue a dar Frank, y pues don Cornelio allá en la zona maya, que también pues visitaremos allá en diciembre, para ver asuntos de los libros sagrados, y a Moy, en fin, tantos compañeros y compañeras, ¿no? Como allá en Arqueoastronomía, aquí a través de las redes, el canal Toltecayos, en fin, ha sido una travesía muy interesante, ¿verdad, Chignahui? Sí, bueno, hemos tenido, hay mucho por hacer, pero bueno, sí, pues también son muchos viajes y quién sabe cuántas horas sean de grabaciones que tenemos por ahí, pero Va bueno, a ser, ya irá saliendo, pero ¿sí? van a ser como 30, yo creo, es que es impresionante, ¿no? La cantidad de cosas, ¿no? Pues igual ahí recorriendo Tula, Teotihuacán, Cholula, ¿no? Que, que fuimos ahí con la maestra Anabel y sus compañeros, ¿no? También a Noé, bueno, de todos los maestros Quinames, ¿no? Noé Orozco, en fin, Rita, un abrazote, ¿no? Son tantos, Lili, eh, ha sido fascinante encontrarles en el camino, ¿no? Abruma realmente y nos da mucho gusto y entusiasmo el que compañeros tan comprometidos, ¿no? El maestro Miguel Ángel, la maestra Rampam, y pues bueno, nuestros amigos toltecas, ¿no? Que están en Norteamérica, en Sudamérica, en Anáhuac, en Tahuantinsuyo, en todos lados, o sea, ha sido muy impresionante, ¿no? Recordando el Fuego Nuevo, cuando en 2012, ¿no? Transmitíamos en Ustream, alguna vez llegamos a conectar 60,000 personas en esa ceremonia, o sea, fue una cosa alucinante. Y nos escribían de un montón de partes del mundo, ¿no? De lo más recóndito. Por ejemplo, mucha gente de Japón, de Indonesia, de Rusia, de China, países que, o sea, hasta en África había gente en Marruecos, Sudáfrica, una cosa bien loca, ¿no? Hace unos 13 años. Ujú. Sí, justo empezaba todo esto, también, bueno, por eso verán algunos videos ahí en el canal Toltecayot que están, hasta desfasados de audio y con, baja calidad. Eso porque no se hacían las transmisiones ahí, se hacían en Ustream. Cuando cayó esa plataforma, hizo la migración y hizo la migración con la calidad que tenían. Entonces, al hacer ese tránsito de plataformas, se desconfiguraron los videos, pero bueno, otros de los tantos videos que tenemos por hacer, son esos que están en las transmisiones en vivo, que aparte están grabados, así que, pues, después, ya que haya algo de tiempo, podremos justamente subirlos ya con buena calidad, que sí los tenemos ahí en reserva. Y bueno, pues también acaba de entrar Rosita. Saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bien, bueno, un poco agripada también, pero aquí con Ya. ustedes, muy emocionada por la ceremonia que hicieron del Fuego Nuevo. Y bueno, yo siempre estoy cargada de preguntas, a ver si ustedes al rato que avancemos un poquito me puedan contestar ciertas duditas, ¿va? Sí, de hecho, Rosita, es como una recapitulación, ¿no? De cómo pues se han dado encuentros en diversos sitios sagrados de Anáhuac y pues bueno, también con el gusto de que, eh, si mal no recuerdo, en el año 2005 tuvimos oportunidad de conocerte ahí o fue posterior, ya ni me acuerdo, ¿no? En la escuela de arqueastronomía, y que pues bueno, siempre llamaba mucho la atención, justamente, ¿no? Este espíritu de curiosidad, ¿no? De conocer, de compartir, de aprender. Y pues tú te lanzabas inclusive hasta las sesiones del seminario de arqueastronomía en la ENA, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de cómo fueron tus experiencias en la escuela ahí de Toño en Amores, en el CACM, y cuando te lanzabas allá a echarte este, ahora sí, los maratones con los arqueastrónomos, ¿no? De la ENA, estaría bien interesante, ¿no? Aprovechando.
Pues sí, realmente ahí empezaron, yo creo que a hacerse los primeros programas que ustedes hacían, bueno, que ustedes generalmente comandaban, porque realmente es loable lo que han hecho, porque al paso del tiempo no es solo participar, sino estar, darle continuidad. En esas reuniones, yo me acuerdo que hasta por la ventana se veía que si la estrella estaba aquí y cómo se iba moviendo y poco a poco se iba explicando de una manera más práctica para que entendiéramos esa grandeza del cosmos. Y lo que me llamó mucho la atención del programa que se acaba de hacer es el comentario de que cada vez las culturas nos vamos alejando de esa gran magnitud, de esa, pues es que realmente somos tan pequeños ante el cosmos y las culturas ancestrales siempre lo tenían presente, siempre, en todo. Tú ves los días de la semana, Luna, Marte, Mercurio, todo lo que por donde le buscaras tenía que ver una connotación cósmica. Y ahora pues ya no, ahora cada vez nos sentimos más grandes que el cosmos, nos olvidamos de esa parte que somos, a la que pertenecemos y de sus grandes influencias, porque era una observación. Y luego cuando pasamos a la otra escuela, a la de la ENA, pues sí, con maestros ya así, pues titulados de la ENA. Ay, recuérdame nombres, Vicente, ¿tú qué te acuerdas? Así como Stanislaw Banishevsky, Stanislao. así Hans Prem me parece, bueno, Toño Gómez, ¿no? Ahí también que nos ha compartido sus charlas acerca de bueno, el libro, los libros que se ha aventado, ¿no? Ahí describiendo, está el doctor Montero, ¿no? También se da sus vueltas por allá, que ahí su página, si buscan en Google, si le ponen Arqueastronomía Montero, ahí sale su página con el libro que está maravilloso. Y pues bueno, todo lo que comparte y difunde es extraordinario. Y pues asombra porque pues nos hace ver justamente esta dimensión que hemos olvidado, ¿no? Y bien comenta Rosita, desde contemplar un amanecer o un atardecer o las fases de la luna, ¿no? Porque pues igual en el entorno en el que estamos, pues tenemos que estar atentos abajo, ¿no? De no tropezarnos, que no irnos a una coladera, un bache o que nos salga una rata de 2 o 4 patas. Entonces, No, pues no. Sí, ahora ya todo se volvió, no sé si un poco más egoísta. Dejamos de pertenecer a una gran trama que es la vida, donde todos somos parte. Aquí en nuestro mundo pequeño, plantas, animales, cosas, y más allá del más allá, gases, luces, movimiento, acomodo, influencias, porque y luego de esas influencias de los planetas para que lleguen aquí, ¿cuánto tiempo tardan en llegar? Todo es matemática, todo es cálculo que nuestros antepasados es increíble porque nuestra numeración no puedes decir, ay, el año sideral es tanto y tanto, no, no. Amigos, acabamos de Con celebrar la nuestros números ceremonia siempre del queda fuego nuevo. fragmentados. Y ¿Qué si es ves esta ceremonia del nuestro fuego nuevo? antepasado, Bueno, es una ceremonia. al hacer un año de 260 y hacer particionar en veintenas, pues ya vas acomodando más ese orden cósmico que nosotros aquí queremos que coincida, y está muy difícil que coincida la numeración porque cada planeta tiene una numeración diferente, y a eso se adaptó mucho la cultura ancestral. Es admirable. Pues un abrazo a a nuestros ex maestros. sí, ahorita estamos viendo un video que te aventaste a hacer, de una forma pues muy práctica, ¿no? O sea, reconocemos desde hace mucho tiempo, pues todo este espíritu tolteca, ¿no? De buscar, pero sobre todo de compartir, ¿no? Información que haces a través, pues, pues ahora sí todo tu labor, ¿no? También teniendo en cuenta, ¿nos podías comentar, por ejemplo, cómo fue, tu experiencia con el maestro Segura y bueno, y tu introducción hacia el camino tolteca, aprovechando que pues tenemos el honor como, de que nos puedas comentar un poquito de ello y del videíto para que, pues también lo puedan
compartir los compañeros, ¿no? Y ver cómo te atarías, cómo haces tu guión y cómo difundes, ¿no? Sería yo creo que también algo muy interesante para compartir, por favor. Bueno, realmente me apabulla tanto conocimiento. Yo tengo que hacer cápsulas de 3 minutos y no puedes meter ahí las mediciones y entonces tratar de explicar al público que tengo, porque como actriz, pues es otro público el que manejo, no es público de la toltequidad y tengo que llegar a ellos de una manera que me entiendan y que los atrape para que entren a nuestras enseñanzas, al conocimiento que ha durado pues miles de años, más del momento que estamos cultural viviendo. Este momento es realmente muy corto, pero digamos, esa jícara celeste, cuando la veo, ya no la veo por la contaminación para empezar con las luces, las ciudades, tienes que irte realmente al campo, un lugar donde puedas realmente penetrarte en esa, y con ustedes se organizan pues realmente paseos para llegar a un lugar donde puedas comprender esa grandeza, pero no solo comprenderla, ¿en qué la vas a adaptar a tu vida? Que yo creo que ahí es la importancia. Y cuando le comenté a Frank, ¿de qué hago realmente este programa que quiero hablar del fuego nuevo? Pues realmente dice, no, pues concéntrate mejor, enfócate al desapego. Y sí, como de tanta grandeza, nosotros vamos seleccionando y dando un porqué y un sentido a nuestra vida. El desapego es tan importante, todo cambia, el cosmos se mueve, todo se mueve, mis células se mueven, nunca nada es igual, el tiempo y el espacio nunca se repiten y entonces, ¿por qué voy a agarrar y aferrarme a esto si sigue y sigue y sigue adelante todo? Me va a estorbar todo eso. Y en nuestras culturas pues era ese avanzar, evolucionar, no totalmente destruir, sino lo que tú hiciste que te sirva de sustento para algo nuevo, como nuestras grandes ciudades. Tú ves templos que parece que no los desechan, están de base, son sustento para seguir adelante. Entonces es un poco el desapego a aferrarte, pero no precisamente hay sí hay cosas, digamos, nahualescas o que no son tangibles, que sí voy a desechar como mis pensamientos, pero estas que son un poco más perecederas a los quién sabe cuántos años, me van a servir. Todo en la vida sirve, pero lo que no te sirve, desecha, desecha, avanza y sobre todo comunicar como con ustedes, que es realmente el conocimiento, es como una gran río que va avanzando. El conocimiento no es para quedarse con él, es para que siga fluyendo. Y aquí la invitación a todos nuestros compañeros a que fluyamos, avancemos y no nos estanquemos, porque el agua estancada se pudre. Por algo en la Piedra de los Soles el movimiento está al centro, movernos, movernos. ¿No creen? Sí, tienes mucha razón, Rosita. Y bueno, de tu larga trayectoria artística, recordaba, ¿no? También en este caso, pues lo que nos comentabas con el maestro Segura, ¿qué nos podrías comentar de él, ¿no? De cómo fue tu experiencia en este camino, porque bueno, ahí vemos que tienes un tocado y bueno, tienes una cantidad de atuendos y props, El tocado no es de Segura, es ¿no? Pero que nos cuentes, primero con Segura y luego ya de tu ajuar, ¿no? Que como tienes. danzante. No Sí, fui yo alumna de Segura, yo fui alumna de Polo Rojas. Polo anda, Rojas. Polo Rosa, sí. Bueno, pero ¿qué conoces ahí de Segura, de Polo Rosas y de ese entorno? Que cuéntanos cómo fue tu experiencia, perdón. Anécdotas, bueno, a ver, te voy a comentar. A Polo Rojas antes no se danzaba como ahora en las calles, que todo el mundo danza, padrísimo. No, estaba casi prohibido. Teníamos que ensayar en un lugar privado. Con Polo ensayábamos en las azoteas del centro histórico y era él estudiaba mucho y en alguna ocasión pedí trabajar en Televisa
para hacer una danza prehispánica con el Manuel Loco Valdés, se llamaba Variedades de Medianoche. Y entonces danzamos y Polo, que estudiaba y veía códices, ahí está la estrella que llaman la estrella de David, Venus. Entonces lo puso esa estrella y resulta que nos llamaron la atención desde arriba, yo no sé si desde Azcárraga o dónde, para regañar al productor y me vetaron, me dijeron que no me volviera a meter con los judíos. Entonces, así nos quedamos como, ¿qué? ¿Judíos? Pues si nosotros estamos hablando de cosas prehispánicas y fuimos y llevamos libros y todo y nos pidieron disculpas, me permitieron volver a entrar a la empresa, pero me pidieron que por favor no volvieras a usar la que ellos conocen como estrella de David. Bueno, esa fue una anécdota de que pues siempre ha habido trabas y cosas que no entienden nuestra cultura y que quieren encasillarnos a fuerza en las culturas ya predeterminadas de Europa. Pero nuestras culturas realmente han sido con mucho estudio, porque ¿cómo es posible que haya un calendario casi perfecto? ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado para que lo encontraran? Y no hemos valorado. Aquí realmente somos extraños en nuestra tierra. Después de la invasión, pues ya se produce café, pero los cafetaleros no son mexicanos. Realmente les dan sueldo a los indígenas. Hay muchas playas, pero lo que se lleva se va al extranjero en general. No somos nosotros dueños de lo nuestro. Vinieron para adueñarse de lo nuestro, adornarse y decir que nos hicieron el favor de ayudarnos. Y lo más triste es que han destruido nuestra cultura. Todos estos conocimientos ancestrales, pues no los valoran. Y para eso estamos nosotros, para que ustedes nos ayuden a que fluya el conocimiento, que la gente sepa que aquí había y hay conocimiento que no se debe perder. Sí, muchas gracias. Hablas de adornos, ¿no? Ahora sí, o de a Juárez y como el tocado que tienes. ¿Sí nos podrías comentar? ¿Tienes como algún registro de cuántas piezas tienes? Así que pues usted integra en la cultura. Cuéntanos un poquito, estaría bien padre y para tu audiencia, y bueno, también para acá, que nos contaran la historia de cada uno de ellos, ¿no? Porque es maravilloso. No, pues aquí me van a regañar porque no tuve el desapego de deshacerme de ellos. Yo los tengo desde que era danzante y entonces los guardo como un tesoro para mí, porque me representa mucho. Y a donde iba, a cada lugar, incluso cuando llegué a ir con ustedes a los sitios, ya ves que viajas a los mercados y conoces gente que los hace ahí. No es una tienda, una boutique donde vas a encontrar, tienes que buscar quienes lo hacen. Y bueno, ahora sí, como decía un maestro, cuando el alumno está listo, el maestro llega. Cuando tú estás listo, las cosas te llegan. Y en ese andar, la vida me iba poniendo a mi camino diferentes tocados, copilis, penachos, coronas, porque hay público que me dice, ¿y esa corona qué bonita? Bueno, no saben cómo llamarla. Bueno, para nosotros es un copili, pero tiene diferentes nombres según la cultura que le quieras. Y realmente ellos trataban de hacer representaciones solares, ¿no? Si tú ves, es un centro y cada vez se va desfragmentando y así del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro, y son como inspirados todos realmente en los movimientos cósmicos. Y por eso los he guardado, porque siento que todavía pueden ser útiles, como en esta ocasión que dije, lo voy a poner, y está hecho en un mercado, lo compré. Este que están viendo lo compré en un mercado, no precisamente perteneció a Polo Rojas ni al maestro Segura, pero ellos dejaron mucha escuela y muchas personas así en su andar silencioso los hacen, y hay quienes los llegan a poner en algunos mercados que ojalá y pues ustedes estén de curiosos y encuentren algo que sea representativo de ustedes, cuando menos para dar continuidad y comunicar, porque ahora con las redes ya es visual esto, y yo quiero ser explicativa, pero también tener un atuendo de respeto
a esa grandeza, que realmente si la ves tiene mucho parecido también con la cultura inca, o sea, las cosas prehispánicas se parecen mucho. Estos copilis forman parte de una gran etapa de nuestras culturas ancestrales. Qué bueno que lo valoran. Gracias. Sí, sí, maravilloso ahí. Chignawi, tienes ahí algunos comentarios, preguntas, creo que quieres comentar también de esta experiencia, ¿no? De conocer a Rosita, que ha sido, pues, fascinante, ¿no? Ahí te digo, con pues, inquietud, con su entusiasmo, con su, pues, buena voluntad ahí por conocer, aprender y compartir. Ajá. Sí, pues aquí, bueno, por ejemplo, ya que lo comentabas, Rosita, te iba a preguntar si esta era de Perú, la que tienes ahí, porque está una chacana, ¿no? Que se ve mucho por allá, aunque bueno, también se ve por acá, justo ese símbolo, ya que comentas que, pues hay muchas similitudes, ¿no? Con la cultura del sur. Y bueno, si digamos sacáramos del video, bien podríamos decir que tienes ahí una pieza, que podría ser pasar por Inca o podría pasar como hecha acá en Oaxaca, pero esta, Sí. ¿de dónde es? Pues esta en especial es del mercado de Tlalnepantla. Realmente no conocía al que la hizo porque ellos van caminando y van vendiendo sus prendas en diferentes lugares y digamos que fui a ese puesto y me dijeron, y lo vi, y entonces dije, ay, yo lo quiero, tengo este y este otro, oiga, pero no hay, van a venir, no, este señor nunca volvió, me vendió estas piezas y no volvió. Se ve que son compañeros diseñadores prehispánicos errantes que en su andar pues van vendiendo piezas. Yo por eso les aconsejo que estén así como que a las vivas para ver por dónde van. Sí parece chacana, parece, pero es que realmente ya cuando juntas los símbolos son tan parecidos. Incluso la chalina que traigo pues es de Centroamérica y tiene todos los rombos, las pirámides, las grecas, y dices, bueno, eso es de allá, pero también es de acá, porque realmente pues así medían, así se veían las cosas, así de fragmentaban. Y bueno, no tengo las piezas originales, esto que ustedes ven es arte de nuestros personajes que viven en el hoy, que recuerdan el ayer y que algo en su genética los lleva a hacer este tipo de arte. Y bueno, aprovechamos el proceso para recordar otras cosas que también fueron importantes. Antes decían que en los huipiles había la historia del personaje. También un maestro me decía que en las jicaritas iban apuntando las niñas hasta sus menstruaciones y llevaban sus cuentas y el tipo de cuentas y el tipo de símbolos que manejan y que he conocido pues a través de Frank. Frank ha sido ahora sí que mi maestro, pues no puedo decir el último, porque espero tener muchos maestros, pero ha sido un maestro de los más importantes que he tenido en mi vida. He tenido varios maestros de diferentes filosofías, he estudiado en escuelas que han sido encriptadas, que no permiten acceso a personas exteriores, otras como la de Frank muy abiertas, otras más filosóficas, otras más de cuentas, y todos esos maestros han sumado en mi vida. Y como me dijo un maestro maya, la vida es la pizca. Tú eres un moyocoyani. Tú sales a la vida y vas a piscar como tú te quieres construir. Y de cada maestro seleccioné, pues ninguno era perfecto ni yo soy perfecta, pero seleccioné lo que más me gustaba para construir este hoy y esta vida que estoy haciendo. Tomar conciencia de que no la cultura que nos implementan ahorita es la que fue y la que ha sido y la que tiene la neta. Han habido muchas verdades, pero si tú sopesas y selecciona para tu pizca
cuál es la verdad con la que tú te quedas, porque cada etapa y cada cultura te presenta, esta es la verdad, esta es la verdad, y las religiones, esta es la verdad, y no hay el análisis, no hay ese desaprender, no hay ese desapego de conocimientos que estorban para avanzar. Y bueno, diario es un aprendizaje, diario, y la vida, le agradezco que me ponga personas tan hermosas como ustedes y los que nos están leyendo porque nos aportan cosas y nos hacen ver que no estamos solos y que tenemos que seguir, que hay mucho, mucho por andar. Frank, pues ya a veces se nos pone malito y digo, cuando no esté Frank, pues a ver este equipo, cada quien seleccione lo mejor que ha aprendido y expongamos, ayudemos a las nuevas generaciones a entender ese gran pasado que ahora, gracias a las redes, se están abriendo muchos caminos. Ujú. Sí, exacto. Bueno, cuando no esté Frank y no estemos nosotros, ¿qué va a pasar, no? Por eso es eh, ese momento de actuar en estos momentos, ¿no? Es lo que pensamos y al menos es mi idea, pues al menos dejar el registro de lo más que se pueda. Por ejemplo, cuando sea ese cierre en el 2079, pues ya no vamos a estar. Entonces, pues que queden registros de esos videos de información, de todo lo que pueda lo que nos alcance para poder exponer y que, pues, la gente interesada, si queda en ese tiempo, pues, pueda, llegar a un lugar, a donde buscar información, ¿no? Para seguir, justamente en ese camino. Y bueno, como es una cultura milenaria, pues, somos solamente un suspiro, entonces, difícil que podamos aprender todo, lo que nos hace falta, pero bueno, o sea, al menos lo que hemos podido, eh, justamente, aprender, pues, poderlo transmitir, porque bien comentabas, Rosita, que el conocimiento no es para que dejarlo guardado, hay que compartirlo. Y bueno, escuchándote me surgió una duda, ya que, pues, aprovechamos este programa especial que podemos hacerte, una entrevista, Rosita. ¿Tú cómo conoces a Frank y cómo llegaste, ahí a la clase de amores? Bueno, pues yo era alumna del maestro Arturo Mesa, que muchos quieren, aprecian, porque realmente rescatamos cosas muy lindas. Hay cosas que no están, pero yo me quedé con lo lindo. Y realmente, una compañera que no me quería, y entonces dije, tengo que buscar otro maestro porque aquí realmente la paso muy mal. Si me iba a sentar, me quitaba mi asiento y este era del maestro. No sé, burrada. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga. Entonces empecé a preguntar, qué otro maestro me recomienda? Porque era así como la octava maravilla, mi querido Arturo Mesa, muchos seguidores, y alguien me comentó de sus seguidores de Mesa, me dijo, Frank Díaz, ¿lo conoces? No. Y entonces empecé a sacar las antenas y fui a su clase, pregunté y Frank muy amable, y entonces me entré a la clase y me quedé maravillada como explicaba. Dije, wow, esto es lo que andaba buscando. Y de repente me bajo y me acompaña como alumna nueva. Y mi carro ya no estaba, se lo había llevado la grúa. Y entonces, ¿sabes qué hizo Frank? Me acompañó allá, pagó la multa porque ni bolsa ni lana traía. Bueno, con decirte que dije, ay, no puede ser un maestro así tan lindo y tan nice y tan humano. Si te acabas tu clase y ahí te ves, ¿no? No, me acompañó, me ayudó a salir del problema. Y cada que le preguntaba algo me contestaba. Y decía, oye, yo quiero un maestro así, yo lo adopto. Y así como me enseñaron a adoptar las cosas que quiero para mí, yo adopté a Frank como mi maestro cabecera, y ahí tuve la oportunidad de ir a las clases, tuvo varios lugares donde iba, ya hasta después de esas, ya fue cuando fue con la
con Toño Gómez, y a esas clases fue donde los conocí a ustedes, y así me fui seleccionando los compañeros que sentía mejores vibras, los compañeros que podía aprender y los compañeros a los que tal vez podría dejar algo o me podrían ayudar a dejar algo a las generaciones que vienen. Y Frank realmente siempre lo he conocido como una persona de lucha, estudioso hasta más no poder, muy pasional. Eso sí, de repente hay algo que le duele mucho y ahí se ven todos. Espérate, Frank. Pero es así, tenemos que aprender a querer a la gente en su paquete completo. Y Fran, si sopesas lo bueno y lo malo, pero si lo bueno superpesa mucho y su conocimiento que nos da y nos da y no está buscando hacer negocios, sino ten, aprende, ten armas, ya sigue tú, avanza. Y nosotros, ay, sí, ahorita voy, ay, no, me da miedo, ay, sí, mañana, ajá, y él sigue y a veces lo agotamos, sí, me preocupa mucho porque yo no quiero que se nos vaya Fran, porque la verdad siempre me contesta todas las dudas que tengo. Y bueno, pues no sé por qué no está ahorita, espero que sus ánimos estén bien y que lo extrañamos. Sí, seguramente pasó una mala noche, a veces pasa eso. Recordemos que tiene ahí como 7 gatos que rescató, entonces luego son muy traviesos y no lo dejan dormir. Pues así los gatitos se ponen, se alborotan cuando de repente pues, son animales nocturnos. Entonces seguro lo más seguro es que sea eso. Entonces ha de estar por ahorita descansando. Ya se comunicará con nosotros. Y bueno, vamos a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros y que pues también te hacen preguntas para Rosita. A Ren 7424, saludos toltecas del mundo. En el último video vi que hay personas que practican la Toltecayo en las islas. Me gustaría contactar con esas personas. De momento, bueno, pues ya no hemos platicado con ellas. No sé si sigan todavía en la equidad. Ahí veíamos en la foto, por ejemplo, a María Villares, Chila Casanova, pero bueno, eh, eh, a ver si llegan a ver el, el video y pueden comentar para que las contactes. También a X Lugo, saludos, gracias por transmitir. A Jau Río, saludos compañeros. También Luis Mello manda saludos cordiales, toltecas de Anáhuac. Gustavo Andrés, 2630. Hola Vicente, Jonathan y Rosita, saludos desde Argentina. Me gustaría Ay, preguntarle a Rosita, cómo llegó a la toltequidad y si la obra de Castaneda la influyó en su camino. pues mira, no llegué por Castaneda, amor. Déjame decirte que mi papá siempre, él es digamos, de Yucatán, de Campeche, o sea, y mi abuelita me hablaba muchas cosas, decía que ella hablaba maya y que sus alumnos de primaria les enseñaba en maya porque todavía no aprendían bien el español, que cuando la revolución la llevaban a Jaina, a la isla, y había muchas figuritas con las que se entretenía y jugaba. Y luego mi papá empezó a comprar esos libros de pues, Hein Däniken, y es más bien de alemanes y realmente me empecé a fijar que sí es cierto, porque en la escuela me enseñaban cultura griega, Mesopotamia, europea, y no hablaban de nuestras culturas, denostaban lo nuestro. Ha sido una lucha, pero cada vez se habla más. Entonces yo realmente me encontré con Polo Rojas y me llamó, yo era bailarina clásica, a danzar, y él nos empezaba a platicar de cómo poner en la danza los movimientos del cosmos. Entonces ahí veías que las mismas estrellas de David o Venus, los picos, para dónde te movías, avanzabas, regresabas, y empezó a darle un sentido a las danzas. ¿Por qué? Porque antes las danzas nada más eran religiosas, se bailaba,
para las fiestas religiosas de la Iglesia Católica y se bailaba fuera en los atrios. Entonces ellos empezaron realmente a hacer esa separación. Las danzas prehispánicas como son, sin culto y homenaje a la cultura, a la religión invasora, por decirlo de una manera, sino a su esencia. Y entonces empezó a buscarse la danza de Tezcatlipoca, la danza de la muerte. Era muy bonita la danza que había, la coreografía que había hecho, porque decía que todos éramos, el polvo que pisábamos era polvo de nuestros antepasados, la tierra que pisábamos. Y entonces hacía unas danzas de cómo el humano se iba muriendo y iba terminando en calaca, y luego esa calaca iba siendo ese polvo tuyo, el alimento de nuevas generaciones de plantas y animales. La importancia y el sentido y el porqué de nuestra vida no era encerrarnos en un ataúd, sino tu polvo que se esparza para que dé alimento. Y todas esas cositas se me fueron quedando, me brincaban a lo que me habían enseñado, pero me llamaba la atención. Y empecé ahí a danzar, y luego ahí me quedé con la curiosidad del Apolo. Se murió el Miguel Ángel Mendoza, lo conocí y me empezó a hablar de la lucha, ellos le llamaban, no le llamaban toltequidad en ese entonces, de la lucha porque el Día de la Raza no lo quitaran, o sea, ¿cómo van a celebrar de que vinieron a invadirnos? Y entonces fueron con esa cultura de empezar a tumbar todas esas estatuas y todas esas fechas que eran realmente impuestas, y se empezó, y cada vez me iba metiendo más y más, y así fui avanzando. Tuve un maestro maya precioso que ibas y realmente eran clases cerradas. Esa escuela, me acuerdo que estudió Emilio Abreu Gómez, estudió el maestro León Portilla, pasaron por esas escuelas encriptadas donde solamente el maestro podía decir, bueno, había un consejo de estudiantes que podía decir si tú eras digno de entrar, y lo que más castigaban era que tú alteraras las enseñanzas, porque lo que querían era limpiar de tanta paja todo lo que habían puesto de nosotros. Incluso hubo una ocasión donde me habían comentado que Eulalia, la maestra Eulalia, estuvo ahí y llorando, platicó, me están amenazando de muerte porque quieren que diga que Ixcatiopan son los restos de Cuauhtémoc y no son. Pero me están amenazando y tengo que decirlo. Ay, conocí cosas que el maestro León Portilla, cuando hizo cuando empezó sus libros muy bien, era alumno, pero después empezó a meter la religiosidad católica a lo nuestro y lo echaron fuera. Era una escuela muy, muy estricta. Los mismos alumnos iban eliminando. Y realmente esa escuela pues ya dejó de ser. Y así fui con el maestro Mesa, con el maestro Frank Díaz, ahora con ustedes en la ENA, y de todos he ido a la pizca a ver qué es lo que puedo rescatar que sea más puro y no tan contaminado. En la ENA los maestros me decían, Rosita, tienes razón, pero yo no puedo decir lo que tú dices o todas las verdades porque me quitan mi base, me quitan mi título, y tenían que decir lo que ya viene establecido. Entonces cuesta mucho trabajo. Y Frank, por ejemplo, está investigando y ve que las traducciones del náhuatl pues no son, y luego así sacaron libros, y así la UNAM y otros dejaron pasar cosas que nosotros tenemos que seguir buscando la integridad, tratar de quitar esa paja y esa basura, lo que está hecho. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha enseñado, la colonización, a que las cosas son así, así tiene que ser, y si no, no pasas y estás reprobado. Entonces, bueno, de cada maestro aprendí algo, y espero que ustedes, de todos nosotros, aprendan y demos aprender y explicarlo y realmente a consensuar. Me gustaba mucho que existía el consejo de alumnos, el consejo de maestros, como antes eran los consejos,
para juzgar. En las guerras, en todo había un consejo y aquí había consejo. Ojalá que nosotros también tengamos un consejo donde las leyes dicen, ¿cómo voy a castigar a este niño si voy a juzgar toda su trayectoria y está bien y tiene una parte mal? Entonces, no se le puede aplicar la misma ley a este joven, a otro que siempre fue un canijo, hijo del maíz. No, hijo del maíz. Entonces, todos esos cuestionamientos me movían el tapete. Esta vida ha sido de constante análisis y ver que sí, que no, de ese desapego de decir, esto ya no lo quiero, me sirvió, gracias a Dios, y ahora realmente a buscar la verdad para un futuro de una humanidad que siento que se está perdiendo la parte humana, la humanidad maltrata a los animales. Me salí de las religiones porque ninguna religión hablaba y defendía a los animales, todas decían, ay, no, pues el hombre está hasta acá arriba y tiene a todos a su servicio. No, aquí no hay nadie a nuestro servicio. Aquí todos a todos nos complementamos y ese respeto se perdió. Y no sé, estoy buscando el camino y creo que en la toltequidad encontraré ese camino para una justicia al planeta Tierra, al cosmos, mis antepasados y a los que vengan después de mí. Y muchas gracias, Rosita. Y bueno, también vamos a saludar a la maestra Rampam, que me va a colgar por no haber entrado ayer a su clase de náhuatl, pero bueno, espero que mi justificante le funcione. Este, te voy a escribir con algo, a ver si te agrada, Pam. Bueno, nos comenta saludos y mi total respeto a su intento impecable con respecto a la ceremonia del Fuego Nuevo. Siento que se convierte en un evento que, como bien lo mencionan, nos hace conscientes de lo diminuta que es la humanidad y ponernos en el lugar que nos toca, de apéndices eternos del cosmos y sobre todo del cosmos que vive en nosotros, en vez de estar jugando a guerras nucleares de poder y política. Unas gracias y pues gracias también por estar ahí. Y sí, somos somos diminutos, ¿no? Justamente eh, pues, esos 26,000 años que mide el fuego nuevo, pues, vemos como es muy poco el tiempo el que estamos aquí y ahora. Pero bueno, pues como somos parte de todo, pues entonces también vivimos a través de nuestros actos, es como nos muestran también las citas, entonces depende de todo lo que hagamos aquí y ahora para que podamos mantenernos en ese instante vigentes. Y bueno, también Gustavo Andrés, gracias por la hermosa transmisión del Fuego Nuevo, le incorpora mis conocimientos aquí en el sur. Bueno, Rosita, también tienes seguidores, muchos allá en el sur. También Adriana Mariposa Delgado, gracias Rosa, es muy importante lo que comentas. Y ella nos dice, Rosita comadrita, conocí al compadrito Segura, mi general era Manuel Luna, mucho que rescatar de la danza, gracias. El jefe Manuel Luna decía que no habría dar brincos, que danzar era acariciar a nuestra madrecita tierra. Y también tenemos acá a Cisnatura, Sofía Giovanna, cuando no estemos, dejemos libros escritos, Ajau, Río, comparto mucho con la idea de Rosita de que hay que salir a caminar y ser curiosos, poner atención para poder ver que estamos rodeados de un sinfín de expresiones artísticas nuestras que sí sin darnos cuenta, vemos a diario. Sí, Vicente. Nada más el micrófono. No se te oye, Vicente. Es que me fui de la pantalla. Aprovechando esto que nos comentaste, Rosita, y pues también este comentario,
Hay una cita que es muy interesante de Suma Indiana que dice lo siguiente: marcharéis por los valles y las sierras averiguando las cosas de la vida y encontrando una buena costumbre o una clara creencia, traedlas a la comunidad y compartirla con todos para perfeccionar el modo de vida tolteca. Esta yo creo que es también muy fundamental y es parte también de lo que sucede en este nuevo entorno, ¿no? Con las nuevas tecnologías, en donde, pues luego, ¿no? Todas estas redes como Facebook, en YouTube, en TikTok o en Instagram y Twitch, las que sea, sí pueden tener esta característica de mostrarnos mucha basura, ¿no? Darnos mucha paja, pero también darnos información muy relevante, ¿no? Con consejos útiles para la vida diaria y en todos los aspectos. Y yo creo que eso también, que es esto el tecayo, ¿no? Que nosotros podamos, como bien decías, piscar, Rosita, tomar lo mejor que nutra nuestra experiencia, ¿no? Luego hay unos videos que te muestran tips, ¿no? De cómo hacer nudos o de cómo sembrar o de cómo hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es algo maravilloso y esto que nos comparten, pues también, ¿no? Y a pesar de que mm, estos textos de los huehuetlatolis pues tengan más de 500 años que se escribieron, pues no dejan de pasar de moda, ¿no? Ni tienen que ver con las generaciones, ¿no? X, Z, Y, las que sean, sino que es algo que trasciende todos estos estratos, ¿no? Porque va a la raíz. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Ni izquierda, ni derecha, ni centro, ¿no? Acá es Toltecayotl y eso es lo que, pues de lo que se trata, ¿no? Tomar lo mejor y compartirlo para que eso, pues siga nutriendo, siga haciendo florecer los árboles, siga haciendo florecer el conocimiento, ¿no? Y que el legado de los ancestros, de las ancestras, pues permanezca, ¿no? Y se crezca también, porque tenemos que aportar, ¿no? En este caso, cada vida, cada tolteca, cada ser humano en este mundo, en este plano, aporta y es importante, así como este ejercicio del fuego nuevo, renovarnos, sí, pero también dar un testimonio, ¿no? De nuestro camino tolteca, de nuestro andar en estos valles. Así que pues muchas gracias por compartir, igual, yo, Chignawi, yo creo que tienes ahí otros comentarios y ya para que Grosita pues también nos dé un consejo tolteca, ¿no? Sí, ya para ir cerrando, esa bella allá en Argentina, también te mandamos un gran abrazo. Qué lindo mensaje, Rosita. Seamos una semilla tolteca en el mundo, predicar con el ejemplo y compartir nuestros aprendizajes y siempre seguir aprendiendo y estudiando, como dice Frank. Ajau Río desde Cautitlán, manda saludos también. Sofía Giovanna, conocer a Frank en sus clases es conocer a un verdadero profesor que con metodología, pedagogía y un gran conocimiento, para mí es mi profesor número uno. También Federico Quintela, también saludos compañeros desde Montevideo, en Uruguay. Y bueno, pues con eso cerramos. Bueno. No sé si quieran dejar algún último mensaje antes de terminar la transmisión y bueno, seguir en este camino. Y consejo tolteca, a ver qué dense uno cada quien. Primero A la ver, Sam, cita. Ah, pues es muy importante algo que seguido se pone, lo de no desgastes tus energías ni de noche ni de día. O sea, si nosotros tenemos nuestro celular y se le va a acabar la pila, pues ya seleccionamos con quién vamos a hablar, cómo lo vamos a usar, y nosotros no nos damos cuenta que tenemos una energía que es, pues desafortunadamente en nuestra vida tiene un momento, un tiempo, y hay que aprovechar en no desperdiciar, se nos va la vida siendo entripados, queriendo manejar que otros hagan lo que nosotros queremos hacer. No pensamos, o en general no se piensa más que en uno, y antes se pensaba en un futuro para los hijos de los hijos de los hijos, para una continuidad de vida. Entonces, dentro de esta reflexión, dentro de estas energías que tienes, guarda
lo que lleva esa frase, ¿no? Es, eh, digamos, importante. Ya cada quien la puede interpretar a su modo y ver qué es lo que hace para que se desperdicie su tiempo aquí en la tierra. Es importante conocernos y ver que en qué fallamos, qué nos hace eh, de qué pie cojeamos, es como ese Tezcatlipoca que nos hace vernos en ese espejo, pues ahí, a Tezcatlipoca, por eso justamente no le puedes mentir, porque es, como es tu reflejo, tú sabes, tus vicios, tus muletillas que usas para, digamos, dejar pasar el tiempo, para en qué lo pierdes, y si no, pues bueno, pues puedes ir casándote, pues nosotros somos cada uno de nosotros somos nuestro enemigo, peor, porque es el flojo, el que no quiere, estudiar, el que no quiere aprender, el que no quiere experimentar, el que se queda, como espectador, y bueno, pues hay que justamente tomar esas riendas, de nuestra vida y bueno, pues sería con eso, sin procurar no perder el tiempo, ya cada quien que lo tome, dependiendo de sus situaciones, sus circunstancias, y pues, es lo que intento hacer yo más o menos en cada día, ¿no? Sería por eso. ¿Y tú, Vicente? Sí, muy bien, muchas gracias por compartir, Rosita y John. En este caso, pienso que algo muy importante es la recapitulación, pero como bien decía, ¿no? Por ahí dejar ese registro, ese testimonio por escrito o audiovisuales, ¿no? Recordando, por ejemplo, esta serie de un personaje muy querido, controvertido, pero que movió muchos corazones, ¿no? En este caso, Juan Gabriel, que decían Juanga, un gran artista, un gran cantante, que pues bueno, yo recuerdo mucho las fiestas familiares, ¿no? Ahí cómo lo ponían y hacían show ahí, tíos y tías, o sea, había un buen entorno gracias a a esa emoción, ¿no? Que transmitía a través de su obra. Y que, pues bueno, ahora hay una serie muy famosa aquí en México que sale a través de Netflix, en donde se usa mucho del material que registró en sus viajes, ¿no? Y nos muestra pues, distintos panoramas, pero más allá de que cuando partamos de este plano, pues, se pueda tener una imagen, ¿no? De nuestro ser, de nuestro camino, y es importante que quede también como reflejado, ¿no? Nuestra reflexión sobre nuestro paso en este camino, ¿no? Desde la infancia, y pues la recomendación en este caso, si igual si no se les da escribir, pues pueden ahí, aprovechando las tecnologías en las que estamos, pues relatarnos, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia, la pubertad? ¿Cómo fue la adultez? Ya entrando en la medianía, o, en la senectud, ¿no? En adulto mayor, etcétera, sobre, pues ahora sí, estas ideas, ¿no? Que tenemos para ubicar justamente las experiencias más relevantes en nuestro camino, ¿no? Y eso pues, nos va a permitir pues dejar ahí un testimonio, un legado. Recuerdo que, por ejemplo, en el Teomochtli, había una sección correspondiente, como por ejemplo al libro de los sueños, ¿no? Se tiene en cuenta que nuestro paso por aquí es como un sueño y que debemos de procurar dar ese registro, ¿no? Por ejemplo, como las historias, ¿no? Nos decía ahorita Rosita de su papá, ¿no? Cuando su abuelita allá en la isla de Jaina, en Campeche, etcétera. Pero así todos tenemos en memoria, ¿no? De algún ser querido, un abuelito, un bisabuelo, etcétera. Pues igual y ya no les tocó dejarnos algún testimonio, pero pues sí como recuperar esos consejos, esas frases, esas experiencias de nuestras generaciones pasadas, para ir dejando ese precedente, ¿no? Y arrancar ya con lo nuestro y con las generaciones que vienen, ¿no? Yo creo que eso es algo muy valioso y que nos va a aportar, en este caso, pues ahora sí las experiencias que nos van a mostrar diferentes caminos, ¿no? Ahorita con esta recapitulación que hicimos con Rosita muy breve, yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Y también de movimiento.
a ver cómo se dio todo esto y esperemos también en un programa próximo preguntarle, por ejemplo, a Frank, ¿no? ¿Cómo fue que se aventó a llegar acá a México? Algunos conocerán la historia, ¿no? Hay otros quienes no, pero pues sí, va a ser interesante conocer cómo ese espíritu tolteca, así le digo, en el sentido de como esa energía, ese entusiasmo, ¿no? De curiosidad y demás, nos va perfilando para, pues, encontrar un camino y, pues bueno, yo por ahí también, con ese cierre, ¿no? Digo, pues, este, dice, hay un dicho que comenta, ¿no? Arrieros somos, en el camino andamos, digo, no, toltecas somos y en el camino nos encontramos, ¿no? Y ha sido un gusto encontrarnos, con cada uno de ustedes, toltecas, y pues un fuerte abrazo, no terminaríamos en darle saludos a quienes se conectan por acá y a quienes son, maestros, maestras, a quienes comparten el modo de vida tolteca, ¿no? Si tú en este caso te gusta, te late la cultura anahuaca, puedes pues, encontrar diversos recursos, ¿no? Los que están aquí en las redes, los que están a través de distintos cursos, a través de distintas plataformas. Un reconocimiento al maestro Miguel Ángel, a la maestra Ram Pam, que se pueden encontrar también en sus clases. Y pues bueno, en los sabatinos y en las demás actividades. Un fuerte abrazo para todos, para todas, para cada uno. Y no sé si tienes por ahí unos últimos saludos por ahí, Chignao, y ya recuperemos la hora. Digamos que iba a ser un programa corto y pues nos extendimos un poco. Así que muchas gracias, Yarosita, que ya tal vez se tuvo que retirar. Un abrazote. Exacto, sí, pues nada más agradecerles. Recuerden que están ahí los videos publicándose, los estoy publicando de esta del Fuego Nuevo, cada por partes, por si no quieren ver toda la transmisión en directo que sigue ahí. Pero bueno, así está dividido por temas, también por si los quieren buscar, hasta que termine de compartirlos. Hoy me parece que fue la exposición de Frank, la que se compartió, ya salió la parte donde participa Lili con los textos del Huehuetlactoli. Sigue la participación de la maestra Rampam. Entonces, esa me parece que sale el día de mañana. Pues ahí estén atentos a los canales. Recuerden, estoy subiendo los videos en el canal Toltecayot, en el canal de Nación Tolteca y en el canal de Iglesia Tolteca. ¿Y por qué hago eso? Porque pues ya nos tiraron alguna vez un canal de Iglesia Tolteca. Entonces, pues así es más difícil que se llegue a perder la información. Entonces tenemos justamente más lugares en donde queda registrada, justamente para prevenir cualquier cosa. Entonces, pues eso sería todo y nos estaremos encontrando el próximo programa. Y bueno, pues, que tengan buen fin de semana. Gracias, Chignawi. Jonathan, un abrazo, saludos, Tolteca. Saludos.